Buen día. Este es mi proyecto de investigación Estancia 1. Beneficios del ayuno intermitente. Una herramienta complementaria para personas con sobrepeso y obesidad. Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Índice. Número 1. Justificación. La urgencia de implementar medidas fáciles para la ayuda en pérdida de peso. Número 2. Métodos de búsqueda de información. Búsqueda y revisión sistemática de la literatura. Número 3. Métodos de integración de la información. Mendeley, biblioteca Gmail, directorio personal. Número 4. Conclusiones. Generalidades del tema consultado. Punto de vista personal. Número 5. Normativas éticas y referencias. Normativas éticas y referencias consultadas en formato APA. Introducción. Es bien sabido del problema del sobrepeso y la obesidad en México desde hace mucho tiempo. Basta con observar el día a día para darse cuenta. Pero aún así, nos podemos ayudar de censos como la ENSANUD del 2018 para poder tener evidencia. Es urgente idear alternativas realistas que se puedan implementar para poder mitigar esta gran epidemia. Una de estas propuestas es este proyecto de investigación sobre los beneficios de la aplicación del ayuno intermitente. Título del proyecto de investigación. Beneficios de la adopción del ayuno intermitente como herramienta complementaria a la pérdida de peso en adultos con sobrepeso y obesidad, sujetos o no a régimen hipocalórico. Número 1. Justificación. Dado la creciente epidemia de sobrepeso y obesidad en México, urge proponer medidas de fácil implementación para poder mitigar esta realidad que padece la sociedad actual. Según la ENSANUD del 2018, en Hidalgo, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue mayor en mujeres con un 76.9%. Al comparar solamente la prevalencia de obesidad, esta fue más alta en mujeres, con 35.7%, 11% más que en los hombres. Mientras que la prevalencia de sobrepeso apenas fue 2.9% menor en hombres con 38.3% que en mujeres. A nivel nacional, la prevalencia de sobrepeso fue con un promedio de 39.1% entre hombres y mujeres. Y el promedio en obesidad fue de 36.1% entre hombres y mujeres. Razones por las cuales se eligió el tema. Estoy convencida de que la forma de aplicar este proyecto es innovadora, que puede ser una herramienta muy útil para gran parte de la población, ya que no solo puede resolver el tema de pérdida de peso, sino también como medida preventiva para evitar enfermedades crónico-degenerativas derivadas del sobrepeso y la obesidad, basados en la evidencia confiable, para explicar temas como la fisiología del ayuno, la importancia de las porciones, la calidad de los alimentos, los ritmos circadianos, el descanso y las implicaciones del sedentarismo. Puntos importantes a considerar. Número 1. Punto obligatorio. Contar con una guía profesional. Punto número 2. Explicación fácil y detallada de los pros y los contras del ayuno intermitente. Asimismo, explicación detallada y fácil del sistema mexicano de equivalentes y del régimen hipocalórico. No menos importante, el punto número 4, explicar la importancia de una correcta hidratación, ejercicio y descanso para activar el metabolismo. Número 1. Guía profesional. Es muy importante dar a conocer al paciente en este contexto de investigación que existen normatividades que están hechas para salvaguardar su integridad personal, es decir, sus derechos humanos, como son la FAO, los de la FAO,
OMS, la Declaración de Helsinki, Código de Nuremberg, Informe Belmont, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, entre otras. Que para poder hacer una buena integración de su expediente clínico, es muy importante explicarle también el ABCD del estado nutricional, que tiene que ver con la recopilación de datos antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. Beneficios del ayuno intermitente más conocidos. Según Santa Cruz Pacheco David en el 2020, sostiene que esta práctica conlleva a una mayor expresión de defensas antioxidantes, reparación del ADN, biogénesis mitocondrial, mejora la calidad de las proteínas. Con la autofagia se disminuye la inflamación. Es decir, gracias a la autofagia, el cuerpo se permite desechar todo aquello que ya no necesita, además de que es capaz de reciclar esos sustratos para generar nuevas organelas. También con la autofagia se expresan defensas antioxidantes, es decir, hay una expresión de enzimas antioxidantes que ayudan a amortiguar el paso de los radicales libres, como son la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa. Por eso se dice que hay una reparación del ADN y una biogénesis mitocondrial, por aquello de que el cuerpo genera mejores y nuevas proteínas, nuevas organelas. Según Cabello, Latife, Nancy Yasmín y colaboradores en el 2021, sostiene que el ayuno intermitente parece ser una intervención prometedora para el tratamiento de la obesidad. Blanco Bentancur Mariana en el 2021 dice que el ayuno intermitente influye positivamente en trastornos crónicos como la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cánceres y enfermedades cerebrales neurodegenerativas. En otras palabras, lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, en la obesidad, al bajarse los niveles de insulina y de glucosa, existe una menor resistencia a la misma, a la insulina. Por ende, mejora la calidad de vida de estos pacientes. Asimismo, en la obesidad, en la diabetes y en las enfermedades cardiovasculares, se ha visto que los perfiles lipídicos mejoran drásticamente, como también en los cánceres, ya que todos sabemos que el sustrato preferido de las células cancerígenas es la glucosa. Además que con la autofagia sabemos que existen otras hormonas que llevan la orquesta del metabolismo y eso hace que las células cancerígenas se les dificulte su crecimiento y por lo tanto es un beneficio para las personas porque lo que queremos es que en el cáncer es que las células paren de su crecimiento anormal. Y en las enfermedades cerebrales neurodegenerativas ayuda mucho precisamente porque está la expresión y la utilización de los sustratos de los cetoácidos como son el acetoacetato y el beta hidroxibutirato, que son los cuerpos cetónicos, que por su carácter ácido hacen que exista una desinflamación a nivel cerebral. Por eso mismo permite que la sinapsis entre las neuronas mejore, así como la cognición. Beneficios del ayuno intermitente menos conocidos. Según Santa Cruz Pacheco David en el 2020, el ayuno intermitente es un patrón de alimentación que si se lleva a cabo bajo supervisión médica puede traer muchos beneficios. El ayuno intermitente puede ayudar a bajar de peso,
pero si se aplica a corto plazo. Además, si no hay supervisión médica, los efectos del ayuno no controlado podrían tener efectos adversos como un exceso de cuerpos cetónicos. Entre los beneficios que destacan son contra el envejecimiento, para controlar la diabetes también. Lo que nos está queriendo explicar aquí es que hace énfasis en que debe de haber una supervisión médica obligatoria. De no ser así, podemos afectar la salud, ya que el ayuno intermitente a largo plazo y mal controlado puede llegar y llevar al paciente a un exceso de cuerpos cetónicos que van a afectar su salud, inclusive puede ser mortal, porque se acidifica mucho la sangre. Entre otros beneficios, habla sobre el envejecimiento. Esto tiene que ver con los radicales libres, como mencioné anteriormente, porque hay una mejor expresión de esas enzimas que amortiguan, que no dañen los radicales libres de oxígeno, y esto se traduce en rejuvenecimiento para las células. Y para controlar la diabetes, como mencionamos anteriormente. Según Jiménez Lira Rafael, en un estudio en el 2012, en un estudio minucioso, la hipótesis que logra mayor consenso es la que postula que la restricción de calorías hace más lento el envejecimiento, ya que disminuye la producción de radicales libres. Nuevamente, como mencioné anteriormente, los radicales libres son moléculas que dañan mucho las membranas celulares y cualquier tejido. Cuando están en condiciones normales, son necesarios para las células. Pero cuando se salen de control y hay un exceso, entonces es un peligro potencial. Envejece mucho las membranas celulares y cualquier tipo de tejidos. Es por eso que la restricción calórica de la que habla es el ayuno intermitente, y todo lo que la fisiología que conlleva a que se lleve a cabo todos estos procesos que ayudan a la disminución de estos radicales. Macías, Bañuelos, Valeria, Yamilet y colaboradores en el 2022 sostienen que esta práctica influencia en los procesos de síntesis y degradación celular al impedir la acción del complejo sensible a la rapamicina, el conocido mTOR, que puede causar la destrucción de las células cancerosas, eleva la proteína quinasa activada por AMP quinasa, la enzima, adenosín monofosfato quinasa, para ser más específicos, lo que limita el consumo de nutrientes y se promueve la autofagia. Sabemos que las rutas o que el complejo mTOR es una ruta anabólica, lo cual promueve la producción, la síntesis de diversas proteínas, que en estado de autofagia está la expresión de la proteína AMP quinasa, es como que el aviso primario para que se cambie el metabolismo a esta nueva orquesta que lleva el control con estas hormonas contrarreguladoras, como son el glucagón, las catecolaminas, que dan paso a que exista y se promueva la autofagia. Beneficios del ayuno intermitente menos conocidos. Según Canicova Marisa en el 2020, sostiene que las cetonas son más que una fuente de energía para las neuronas. Induce la transcripción de derivados del factor neurotrófico derivado del cerebro, que regula la función neuronal. Nuevamente, aquí nos está diciendo que los cuerpos cetónicos, el acetocetato y el beta-hidroxibutirato, tienen la capacidad
de ser un sustrato, un alimento energético muy bueno para el cerebro que optimiza las funciones y la sinapsis entre neuronas, que por ende se traduce en una mejor cognición y salud neuronal del individuo. Según Barragán Carmona, María del Carmen y Ángela López Espinosa en el 2014, dicen que la conducta alimentaria en la implementación del ayuno dependerá de diversos factores como el índice de masa corporal, los hábitos alimentarios, la preferencia a determinado tipo de alimentos. En este estudio que se hizo, válgame la redundancia, a estudiantes universitarios de normo y sobrepeso tendieron a consumir menos calorías después del ayuno y los de bajo peso tendieron a comer de más. Seguramente por la poca reserva de glucógeno hepático que tenían al momento de iniciar el ayuno. Beneficios del ayuno intermitente menos conocidos. Según Ederra Unzu María en el 2021, tanto el ayuno intermitente como la restricción continua de calorías inducen la pérdida de peso y son igualmente efectivos. En pacientes obesos hay mejor adherencia al ayuno que las dietas hipocalóricas. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a los parámetros de proteínas de baja densidad y colesterol total en los grupos control y de ayuno, solo en un estudio en donde el régimen era ortodoxo, hipocalórico, predominantemente vegano. Yo estoy muy de acuerdo con este estudio y considero que el ayuno intermitente, como la restricción calórica, sí deben de ser una herramienta complementaria entre las dos para que el paciente pueda bajar más rápido de peso. Asimismo, nos dice que los pacientes obesos muestran una mejor adherencia al ayuno que a las dietas hipocalóricas. Entonces, los parámetros son más o menos iguales. Más o menos se obtienen los mismos beneficios en uno que en otro método. Por otra parte, Madrid, Choes, Gabriela, Carla y colaboradores en el 2021 sostienen que en situaciones de estrés el nivel de cortisol aumenta. Algunas de sus funciones son incrementar la cantidad de azúcar en sangre. También para ahorrar energía suprime el sistema inmunológico, para así poder ayudar al metabolismo de las grasas, carbohidratos y proteínas, que pueden ser mecanismos beneficiosos a corto plazo, pero no en periodos estresantes continuos. 14 días de ayuno, hay una mayor respuesta de cortisol a un estrés que induce a una inmunosupresión marcada y a una disminución del bienestar. El problema con el cortisol es que hace bastantes cosas positivas como negativas. En este estudio también sobre el ayuno intermitente y los niveles de cortisol, no recomienda llevar esta práctica a largo plazo, ya que no es bueno para el organismo porque se mantienen niveles de cortisol y por ende genera mucho estrés en las personas, mucha irritabilidad y pues baja da una inmunosupresión y no es bueno tener tanto cortisol ahí rondando por tanto tiempo por la sangre, por lo mismo que es no por nada le llaman la hormona del estrés. Según Sánchez Caballero, Berenice y colaboradores en el 2021, en este artículo se investigaron varias modalidades de restricción energética intermitente o ayuno intermitente y restricción energética continua. En diversas condiciones, sin embargo, un método donde se utilizaron ambos métodos de restricción energética resultó ser el que registró mayor pérdida de peso. Otro punto a considerar es la duración de las intervenciones.
ya que a menos tiempo más pérdida de peso y viceversa. Estoy muy de acuerdo con estos autores y creo que sí es muy importante que tanto el ayuno intermitente como la restricción calórica vayan de la mano, se implementen, o sean herramientas complementarias una de otra para que los pacientes puedan llegar más fácil a la pérdida de peso. Según P. Saiz Peiró M. Ortiz Lucas en el 2007, plasma de manera minuciosa la fisiología del ayuno, en 3 fases de manera muy detallada. Además, habla de los riesgos de la acidosis metabólica que se puede generar con el ayuno prolongado. Menciona varios mecanismos de compensación entre los respiratorios y los renales. Asimismo, la tolerancia al ayuno dice que oscila entre los 40 y los 60 días. En el ayuno sin control se pierde sal en proporción al agua. Como bien lo menciona este autor, habla mucho y hace mucho énfasis en los riesgos de la acidosis metabólica y también menciona cómo el cuerpo hace para poder compensar esta acidosis y la compensa alcalinizando la sangre por medio de procesos respiratorios y renales. Y advierte que en un ayuno sin control se pierde sal en proporción al agua. Por eso es tan importante la guía profesional en este tipo de prácticas. Beneficios del ayuno intermitente menos conocidos. Según Hernández Alvarado Lilia en el 2023, sostiene que el ayuno intermitente es una opción dietoterapéutica, pero que puede traer riesgos si se aplica a largo plazo. Es una práctica potencialmente riesgosa en niños, adolescentes y en mayores de 70 años, en personas con trastornos mentales o de alimentación. Tampoco en personas con enfermedad renal crónica. Cada organismo reacciona diferente al ayuno, por lo que es necesario buscar atención profesional. Como recomendación a la población en general, se recomienda el ayuno intermitente, la dieta cetogénica o la vegetariana, siempre con supervisión profesional. Evitar seguir recomendaciones de sitios de internet o de personas que no saben nada del tema. Los peligros de la web y la falta de atención adecuada. Es una práctica que se ha puesto de moda, sostiene Villalobos Claudia del 2022, en los últimos años, pero llevarla a cabo sin guía profesional es un riesgo para la salud, ya que se deben tomar en cuenta varios factores, como son el cumplir con que la dieta sea variada, correcta, inocua, equilibrada y suficiente. Las diferentes variantes deben adaptarse a los requerimientos específicos del individuo. Tener en cuenta que existen ventajas y riesgos. Ante las variaciones, se requiere un ajuste continuo del plan de nutrición. En la actualidad, es muy común que las personas tomen información del Internet y adopten dietas extremas que pueden llegar a deteriorar la salud. Para saber si un individuo es candidato, un especialista en nutrición debe de revisar la química sanguínea del sujeto y la biometría hemática. El plato del bien comer es una estrategia aceptable como guía de una sana alimentación, y la hidratación es muy importante. Es por eso que la participación de los nutriólogos, su importancia como educadores para la correcta alimentación y adopción de estilos de vida saludables es muy necesaria. Bueno, creo que este artículo fue muy claro. Es muy importante tener en cuenta que la mayoría de las personas toman la información del Internet como si fuera información segura. Estas recomendaciones del Internet son generalizadas y por lo tanto son peligrosas, ya que para una buena conformación de el estado nutricional de un paciente se tiene que aplicar el ABCD y esto requiere de mucho conocimiento
y de interpretación de los valores de la huella metabólica. ¿Qué quiero decir con esto de la huella metabólica? Es saber sus parámetros bioquímicos y clínicos también, para poder hacer una recomendación especializada, hacer una recomendación especializada, es decir, es como hacer un traje a la medida para cada individuo. O sea, no se pueden hacer generalidades, y mucho menos en la alimentación, porque cada cuerpo es diferente. Beneficios del ayuno intermitente menos conocidos. Según Muñoz Hernández y Linda Liliana en el 2023, sostiene que el ayuno intermitente se activan mecanismos derivados de la privación del aporte energético y el cambio hacia la realimentación, que en las dietas de restricción calórica continua no es posible observar, ya que todo el tiempo se mantiene el aporte calórico. El ayuno intermitente trae consigo algunas ventajas en comparación a las dietas hipocalóricas. Como en la mayoría de los estudios, los efectos negativos son la irritabilidad y la conducta de hiperfagia compensatoria. Cabe mencionar que no existe una estandarización durante los periodos de ayuno y alimentación. Lo que quiero decir, este autor, es que, como mencionaba anteriormente, con el ayuno intermitente, quien lleva la orquesta del metabolismo son otras hormonas, las hormonas contrarreguladoras, como el glucagón, las catecolaminas, entre otras. Y con la dieta de privación energética continua, calórica continua, son otras hormonas que están presentes, como la insulina principalmente. Entonces eso hace la diferencia en que se tengan unos beneficios y otros entre régimen y régimen. Por eso sostengo que es muy interesante implementar el ayuno intermitente, saber implementarlo junto con la restricción calórica para obtener ambos beneficios. Diferentes tipos de aplicación del ayuno intermitente. Este es un estudio que Rosas Fernández Mariana y colaboradores en el 2018 realizaron, y se muestra que en diversos estudios con implementación en diversos tipos de ayunos, como la dieta que imita el ayuno, el día de ayuno alternado modificado, el ayuno por horas y el día de ayuno alternado, se hallaron disminución o elevamiento de algunos factores como, por ejemplo, en sujetos su condición médica diagnosticada sometidos a dieta que imita el ayuno, bajaron de peso, bajó su índice de masa corporal, así como la presión arterial sistólica, bajó la glucosa, los triglicéridos, el factor similar a la insulina número 1, el colesterol, bajaron las LDL y la proteína C reactiva. En sujetos saludables sometidos a día alternado de ayuno, subió la fosforilación de la glucagón sintasa sinasa, bajó la fosforilación de la ruta de complejo de mTOR, se mantuvo el peso, la proteólisis, la lipólisis, la fosforilación de AKT, quiere decir de proteínas o enzimas que inducen la producción de proteínas. En sujetos saludables sometidos a ayuno por horas, se mantuvo el colesterol total, las LDL, los triglicéridos, subió las lipoproteínas de alta densidad, bajó la homocisteína. En sujetos no obesos sometidos a día alternado de ayuno, bajó el peso, la grelina. En mujeres se mantuvo la tasa metabólica en reposo, pero también bajó la probabilidad de continuación del tratamiento. En sujetos con sobrepeso u obesidad sometidos a día
ayuno alternado modificado, bajaron de peso, bajó la constipación, la retención hídrica, el malestar en general. En sujetos con sobrepeso u obesidad sometidos a este mismo tratamiento, bajaron de peso, bajó la insulina, la leptina, los marcadores inflamatorios, pero también la adherencia. En sujetos obesos sometidos al día de ayuno alternado modificado, también bajaron de grasa, mejoró la función endotelial, bajó las LDL. En sujetos obesos sometidos a la restricción calórica más ayuno intermitente con alimentación líquida, bajaron los factores de enfermedad coronaria, la modulación del tejido adiposo visceral y las adiposinas. Datos interesantes. Según Gianchetti, Mariana Andrea y colaboradores en el 2022, sostienen que el ayuno intermitente a corto plazo es una medida dietoterapéutica eficaz para la pérdida de peso en personas que tienen sobrepeso y obesidad. Según el protocolo de la Asociación Americana de Diabetes, demostró una mayor efectividad en la pérdida de peso respecto al protocolo del ayuno 5-2. Tanto el ayuno intermitente como la restricción energética continua mostraron resultados parecidos en las variables cardiometabólicas, pero en 4 de los estudios de ayuno intermitente no más que en la restricción calórica. Bueno, en este estudio los resultados fueron que hubo más beneficios de pérdida de peso y en la reducción de las variables cardiometabólicas, implementando la restricción energética continua, más que en el ayuno intermitente. Según García Noemí en el 2023, el ayuno intermitente es un patrón de alimentación que si se lleva a cabo bajo supervisión médica puede traer muchos beneficios. Esta práctica puede ayudar a bajar de peso si se aplica a corto plazo. Además, si no hay supervisión profesional, los efectos del ayuno no controlado podrían tener efectos adversos, como un exceso de cuerpos cetónicos como mencionamos anteriormente. Entre los beneficios que destacan son contra el envejecimiento y para controlar la diabetes. Indicaciones y contraindicaciones. Contraindicaciones. El ayuno no es para todas las personas. El ayuno intermitente a largo plazo puede traer complicaciones para la salud. El ayuno intermitente puede ocasionar irritabilidad, cansancio, pérdida de masa grasa si no se lleva a cabo adecuadamente. Indicaciones. El ayuno intermitente tiene muchos beneficios si se maneja adecuadamente. El ayuno intermitente es mejor si se comprenden los patrones de secreción hormonal. El ayuno intermitente y los ritmos circadianos. El ayuno intermitente es una medida dietoterapéutica que debe ser supervisada por profesionales en nutrición. Cabe mencionar que cuando se habla de los patrones de secreción hormonal, tiene mucho que ver tiene todo que ver con los ritmos circadianos. Comprender qué son los ritmos circadianos, que son estos ritmos de aproximadamente 23-24 horas a los que el cuerpo humano está acostumbrado a los ciclos de luz y oscuridad, que para entenderlo mejor es que de día funcionan unas hormonas y que de noche las que llevan la orquesta del metabolismo son otras hormonas. Por un ejemplo de patrón de secreción hormonal es la secreción pulsátil de la hormona insulina. Comprender estos patrones es importante. Por ejemplo, la insulina se secreta mejor por la mañana. Hay una mejor recepción de insulina hacia las células en la mañana que en la noche, porque en la noche el cuerpo se prepara pues para descansar y para regenerarse. Resumen de opiniones. En la mayoría de los estudios consultados, los autores más o menos llegan a las mismas conclusiones. Hacen falta más estudios a largo plazo, porque al ser tan variados no se pueden homogeneizar los datos para hacer comparaciones.
El ayuno intermitente debe realizarse bajo supervisión médica, ya que los efectos varían en cada persona, o sea, la huella metabólica de la que hablaba anteriormente. Es aconsejable adoptarlo en periodos cortos para evitar que el organismo se estrese. También conviene saberlo implementar en conjunto con el régimen hipocalórico para agilizar la pérdida de grasa. Número 3. Régimen hipocalórico con el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Introducción a la explicación de la importancia del régimen hipocalórico en conjunto con el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Es muy importante explicarle al paciente que es muy importante tener una dieta equilibrada, inocua, correcta, suficiente y variada. Que el régimen hipocalórico y respetar estas proporciones entre macronutrientes es de vital importancia. Por ejemplo, 45% de carbohidratos, 20% de proteínas y 35% de lípidos. La explicación del SMAE a los pacientes va a ser muy importante para poder introducirlos al Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes en conjunto con las porciones equivalentes para que puedan entender que las porciones son la clave para que puedan tener éxito en la pérdida de peso. Y también motivarlos porque sabemos que con el SMAE nos da una gran variedad de opciones para poder comer o mezclar los alimentos como mejor les plazca. Explicarles que la cantidad o las porciones equivalentes con ejemplos sencillos, como por ejemplo, media taza de jícama picada y 1,5 taza de pepino rebanado te aportan las mismas kilocalorías, que es igual a una taza de fruta picada y medio vaso de jugo de naranja. Te aporta lo mismo, y que es lo mismo 80 gramos de filete bagre que 40 gramos de atún en agua, y que se pueden hacer muchas combinaciones eligiendo alimentos al gusto. Que también la calidad de los alimentos va a ser un tema muy importante. Que ¿por qué no es lo mismo comer mantequilla que margarina? ¿Por qué no es igual consumir un sándwich de pan blanco que de pan integral? Pues porque los beneficios son diferentes. Por ejemplo, estos ejemplos son muy sencillos, pero van a captar la esencia de lo que uno les quiere explicar. Por ejemplo, comer una rebanada de pan blanco no es lo mismo que comer una rebanada de pan integral. Porque con el pan blanco rápido se nos van a subir los picos de glucosa y de insulina también. Entonces, al consumir pan integral es 1000 veces mejor porque trae muchos beneficios. Tiene micronutrientes, macronutrientes obviamente también, pero esta fibra que nos aportan los granos integrales va a hacer que nos ayude a captar la grasa que está en el intestino, absorber la grasa del intestino. Así como también va a ser de un buen alimento para las bacterias, para nuestra microbiota. Por ejemplo, el otro ejemplo, válgame la redundancia, de la mantequilla y la margarina, pues va a ser mejor consumir mantequilla, pero moderadamente. Aunque sabemos que es una grasa saturada, es una grasa natural, pero la margarina no es una grasa natural. Aunque viene de aceites vegetales, es una grasa sometida a hidrogenación. Entonces eso la convierte en una grasa trans y que por lo tanto a nuestro cuerpo le va a costar muchísimo trabajo deshacerse de ella. Es ese tipo de grasa que se acumula más fácilmente en las arterias. Es más, no tenemos las enzimas necesarias para poder degradar estas grasas. Saber elegir marcará la diferencia.
Según Cava Mario y Valdés Pablo y demás colaboradores en el 2015, en un libro muy interesante sobre los ritmos circadianos de la célula del ser humano, que nos brinda la Universidad Veracruzana en su repositorio Open Access, sostienen que los principales agentes sincronizantes de estos ritmos son el ciclo de iluminación, el ciclo de la temperatura ambiental, el ciclo de alimentación y el ciclo de la estimulación social. Los ciclos de iluminación son los principales agentes sincronizantes de los ritmos circadianos. Esta aseveración es muy importante, ya que, como anteriormente mencioné, la comprensión sobre los ciclos de ritmos circadianos, es decir, la adaptación que tiene el ser humano a los ritmos de día y noche, al ciclo de día y noche, tiene que ver con la expresión de las hormonas que se expresan en el día y con las hormonas que se expresan en la noche. Comprender esto va a hacer que podamos comprender mejor el metabolismo y así a poder tener una mejor comprensión sobre la alimentación, que la alimentación va a ser siempre mejor en el día que en la noche. En el caso de los mamíferos, la lesión del núcleo supraquiasmático elimina los ritmos circadianos. Esto quiere decir que el núcleo supraquiasmático lo tenemos en el hipotálamo. Es un reloj maestro que tenemos en el hipotálamo y que regula todos los demás relojes que tenemos a nivel molecular. Que al darnos cuenta que el organismo, que el cuerpo humano es una super máquina que está sincronizada, armoniosamente sincronizada, pero que nosotros con esta malos hábitos de alimentación y entre otros afectamos mucho estos ciclos y por ende por eso también vienen las enfermedades. También hay muchas entrevistas sobre una doctora que se llama Carolina Escobar Briones, que es coordinadora de la investigación del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM, que en múltiples entrevistas explica el por qué es preferible comer de día que de noche. Y nos habla muy detalladamente, rápida y fácilmente sobre los ritmos circadianos. Es muy interesante ir a ver esas entrevistas. No encontré literatura, pero sí hay algunas entrevistas muy interesantes sobre este tema y sobre esta doctora. También es muy importante hablar con los pacientes sobre la importancia del movimiento, de la hidratación y del descanso. Sabemos que somos aproximadamente 70% agua el cuerpo humano y que ¿qué le pasa al agua cuando no se mueve? Se estanca. Entonces es lo mismo, el ser humano necesitamos estar en movimiento para mantenernos sanos, vitales y con un cuerpo fuerte. Pero también es muy importante el descanso para ayudar a que el cuerpo se regenere y pues obviamente, bueno, a lo que voy es que comer de noche también o muy de noche, no es bueno para el organismo, porque cuando comemos de noche estamos impidiendo al cuerpo que tenga un descanso adecuado y una regeneración completa. Esta es una frase que nunca va a pasar de moda y que es muy bonito citarla. Que tu alimento sea tu medicina, decía Hipócrates. Número 2. Método de búsqueda de información. Búsqueda y revisión sistemática de la literatura. Búsqueda de información. Mi motor de búsqueda en esta investigación fue Google Chrome. Los operadores lógicos que utilicé fueron los booleanos, and, or, not y las comillas para especificar la búsqueda.
además de que la finalización de la URL terminara en org.edu, etc. Los recursos Open Access que más interesantes me resultaron fueron los directorios de portales de universidades como la Universidad Veracruzana, la Universidad Panamericana de Guadalajara, la UNAM, entre otras, donde vienen todos los links de fuentes confiables como los conocidos Cielo, El Cieber, PubMed, Medline, etc. Los libros en PDF, tengo un compendio personal de libros recopilados a lo largo de la carrera que también me sirvieron de mucho. Número 3. Método de integración de la información. Organizadores y almacenamiento de la información. Mi biblioteca de referencias preferida, personal, fue Mendeley. Considero que es una herramienta gratuita muy importante, de mucha ayuda, a la cual deberíamos todos de sacarle el jugo porque es una nube gratuita en la que podemos ir guardando toda la documentación, todos nuestros artículos de investigación para que no los perdamos, los tengamos en un área en específico. Y además es muy interesante porque podemos hacer anotaciones, podemos subrayar, podemos ir guardando todo lo que vayamos eh, recopilando, y es para mí una herramienta muy valiosa. También la biblioteca personal de Google Books. Bueno, aquí los autores obviamente no te dan acceso abierto a toda la información a todos sus contenidos. Sin embargo, también podemos hallar información o partes de libros muy interesantes que nos pueden servir también de mucho. Conclusiones. Esta búsqueda de información sobre el tema de investigación ha sido una labor enriquecedora, puesto que no sabía mucho sobre el tema del ayuno intermitente. En cada uno de los artículos que se eligieron llegaron a las mismas conclusiones sobre su efectividad en la pérdida de peso, pero lo más relevante aún, sus múltiples beneficios a la salud cuando se realiza en periodos cortos. Esta práctica debe de ser prescrita por profesionales de la salud. Considero que es buena estrategia para personas con sobrepeso y obesidad implementar los dos regímenes de ayuno intermitente a corto plazo y restricción calórica para agilizar la pérdida de grasa, para tener resultados rápidos y así las personas vean la efectividad y se motiven a seguir el tratamiento. Número 5. Normatividad consultada. La normatividad que se consultó fue la Ley General de Salud, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación en salud, la norma oficial mexicana NOM 012 SSA 3 2012, Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki, Informe Belmont, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Bueno, en esencia, las 5 primeras normatividades tienen que ver con los derechos humanos en cuestión de investigación y experimentación en humanos. Yo me quedo con la esencia del Código de Nuremberg, ya que explica de manera fácil y sencilla, bueno, todo lo derivado a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que existieron atrocidades, se hicieron muchas atrocidades sobre experimentación en humanos. Entonces, derivado de eso, se creó este código que tiene que ver con que todo individuo que está sujeto a experimentación o investigación tiene que contar con consentimiento informado, que tiene que saber que todos sus derechos humanos van a estar protegidos por diversas normatividades y que más que nada para darle la seguridad al paciente
de que va a ser tratado con ética y que en todo momento el paciente es quien lleva la batuta, es decir, que va a poder continuar con el tratamiento o no según así lo decida. Entonces también es muy importante explicarle que toda su información va a tener que ser tratada de manera confidencial y que para eso existe también normatividad que avala y que le va a dar seguridad en estos casos. Estas son las referencias. Y este sería el fin de mi presentación. Muchas gracias.